Buenas tardes, vamos a dar lugar a la segunda videoconferencia en la que vamos a hablar sobre bradiarritmias y taquiarritmias supraventriculares. Es un poco densa y bueno, vamos a empezar ya. Dentro de las bradiarritmias podemos hablar lo primero de la disfunción del nodo sinusal. En este podemos englobar la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida sinoauricular, la incompetencia cronotrópica y luego la taquicardia auricular. Aquí se incluye también la fibrilación auricular, el aleteo y por tanto lo que sería el síndrome de braditaquicardia, que sabéis que es cuando en algunos momentos esa persona pues puede tener episodios de fibrilación auricular y también episodios pues por ejemplo, si pasara a ritmo sinusal de bradicardia sinusal. Bueno, entonces, en principio, la bradicardia sinusal sabéis que se caracteriza porque hay una frecuencia cardíaca inferior a 60, que normalmente un electro de un paciente que esté en bradicardia sinusal no tiene importancia. Por ejemplo, es frecuente en gente joven, en niños, en deportistas, ¿vale? Y que si ya vemos una persona de más edad con bradicardia sinusal, bueno, pues puede ocurrir personas que siempre te dicen, pues es que yo toda mi vida he tenido las pulsaciones lentas. A medida que se van haciendo mayores, pues normalmente esto se lentece más y a veces puede llegar a que sea una bradicardia extrema y tengamos que poner un marcapasos. Pero si el paciente está asintomático y no tiene mareo y no se ha sincopado, pues aunque tenga una bradicardia de 50, pues tampoco hay que darle más importancia. Bueno, hablando de la pausa o parada sinusal, pues como podemos observar en este dibujo, que es muy, bueno, muy visual, pues vemos que el nodo sinusal que está lanzando sus P's, seguido del complejo QRS, pues aquí una ausencia, no sale el nodo sinusal y aquí vuelve ya a aparecer la onda. Entonces, estas pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. Es decir, que si nosotros ponemos un holter, pues es infrecuente en la persona sana tener pausas de 3 segundos o más. Y ya cuando las pausas estas son de 3 o más segundos, pues por eso justifican la implantación de un marcapasos, sobre todo en los pacientes sintomáticos. Y estas pausas son frecuentes en lo que hemos dicho del síndrome bradicardia taquicardia, cuando una taquiarritmia auricular finaliza espontáneamente y hay un tiempo de recuperación del nodo sinusal que es prolongado. Me refiero, un paciente está en FA y espontáneamente pasa a ritmo sinusal. Entonces, ese tiempo de recuperación del nodo sinusal es prolongado y por eso ahí pueden aparecer pausas de 3 o más segundos. Bien, incompetencia cronotrópica se llama a esa incapacidad del corazón de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o al cambio de las demandas metabólicas. Todo el mundo lo entiende. Quiere decir que si ese paciente tiene unas pulsaciones de base, pues cuando el corazón pida más o cuando está haciendo un esfuerzo o cuando esté haciendo un deporte o cuando alguna cosa más, pues esas pulsaciones tienen que ponerse más rápidas. En ese caso, cuando ese corazón no puede dar lugar a pulsaciones más rápidas, pues es cuando lo llamamos incompetencia cronotrópica. Y normalmente lo que hacemos es, sabéis que la frecuencia cardíaca máxima se calcula con 220 menos la edad. Es decir, suponiendo una persona que tenga 40 años, la frecuencia cardíaca máxima esperada para él sería 220 menos 40, 180. Pues de esos 180 hacemos el 80% y eso es lo que tiene que conseguir en el ejercicio máximo de una prueba de esfuerzo. Por ejemplo, los pacientes con beta bloqueantes que están tomando su beta bloqueante porque han tenido un antecedente de cardiopatía isquémica, por ejemplo, pues cuando se suben a la cinta, muy pocas veces consiguen la frecuencia cardíaca del 85%, que es lo que llamamos submáxima. Pero eso precisamente es sigan la frecuencia cardíaca, ¿no? Para proteger el corazón.
Bien, el bloqueo de la conducción AV pues es un trastorno en el que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos. Dentro de este bloqueo AV de la conducción tenemos el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, que tenemos el tipo 1 o MOVIT tipo 1 o Benkebath, y el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVIT tipo 2. Y dentro de este tenemos el bloqueo 2, 1 y finalmente el bloqueo AV de tercer grado. Bien. El bloqueo AV de primer grado es esa prolongación anormal del intervalo PR, que es más allá de 0,2 segundos. 0,2 segundos, sabéis que son 5 cuadritos pequeños, o bien uno grande. Bueno, este caso en el que el PR está muy alargado, tiene aproximadamente 350 milisegundos, muy gráfico de bloqueo AV de primer grado. Acordaros que en los mayores de 70 años el PR normal se considera 0,22 y en los niños o en los jóvenes pues también es normal ver un PR más corto. Cuando esto aparece, por ejemplo, en personas jóvenes o personas deportistas o personas que no te cuentan ninguna sintomatología, pues no hay que hacer nada. Pero si es un paciente mayor, pues bueno, puede estar asintomático o puede estar sintomático. No es que esto vaya a producir síntomas, pero hay que pensar que hay que descartar otras causas, o sea, quiero decir, otros bloqueos AV de mayor grado. Y pues, seguramente pondríamos un holter. ¿De acuerdo? O sea que, como tal, esto no es indicativo de poner un marcapasos ni de hacer nada, salvo que el paciente esté sintomático y entonces querramos ver que haya mayores grados de bloqueo. De acuerdo. Ahora hablamos del bloqueo AV de segundo grado, tipo 1, MOVIT 1, que todo el mundo conoce y que lo que ocurre es lo sabemos que el PR se va alargando. El PR se va alargando hasta que hay una P que no conduce. Es decir, hay una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P no conducida y esto es lo que se denomina conducta de Benkebath. De acuerdo. El bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVIT 2 se caracteriza porque en una tira nosotros observamos que las P's conducen, P conduce QRS, P conduce QRS. Pues que en un momento dado una P no conduce y no se acompaña o no es seguida de un complejo QRS. Mirad, si aquí tenemos una P, 2 y 3 y de estas 3, 2 conducen y una no, pues esto se llama el bloqueo 3-2. Si tenemos 1, 2, 3 y 4 y 3 conducen, sería 4-3. Y si ahora tenemos este ejemplo en el que observamos una P que conduce y una P que no conduce, una P que conduce y una P que no conduce. Bueno, pues esto es un bloqueo AV de segundo grado tipo 2, MOVIT 2, 2, 2.1, en el que de 2, una conduce y otra no. Y este ejemplo que ahora lo estáis viendo así, muy fácil y que seguro que a todos pues, os está resultando fácil entenderlo, pues a veces se equivoca y me comentáis que esto es un bloqueo AV de tercer grado, porque entendéis que las P's van por su cuenta y los QRs por su cuenta, pero no, porque aquí esta P se sigue de un QRS, o sea que esta P conduce y esta también. Entonces, aquí no hay disociación para que hubiera un bloqueo AV de tercer grado, sino que lo que es de segundo grado tipo 2, 2-1. Mientras que si hubiera un bloqueo de tercer grado, las P's no caerían siempre anteriormente a ese QRS con el mismo PR. Bueno, creo que
bueno, lo he intentado explicar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, esto es el bloqueo V de segundo grado, tipo 2, y es 2-1, porque de 2 esta conduce y esta no. ¿Vale? Y esto, como os decía, aunque ahora lo estáis viendo muy fácil cuando lo estamos señalando, pues esto hice yo también una encuesta anónima, que la gente veía el electro anterior y el electro que os he puesto antes y contestaba, y fijaros, el 31% de las contestaciones, eran 100 personas, contestó que era un bloqueo AV de tercer grado. Un 5% comentó que era un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, un 52%, algo un poquitín más de la mitad, acertó. Y bueno, y esta respuesta que dio un 12% de los que contestaron en la encuesta, pues habló de una bradicardia sinusal considerando que eso era una onda U prominente. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta es esta, que sí que acertó la mitad de las personas, ¿vale? Bien, y aquí tenemos la diferencia con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, porque aquí vemos que las P's van por su cuenta y caen donde caen. Aquí estaría aquí dentro, aquí, o sea, caen donde caen. No hay ninguna coordinación, digamos, o no hay ninguna pauta que se mantenga con el QRS, es decir, que no hay un P. Aquí hay un PR, aquí hay otro PR, o sea, estas P's van por su cuenta y los QRS, este ritmo de escape que es finito, ritmo de escape que puede ser nodal, que es alto porque el QRS no es ancho, pues esto es lo que se llama la disociación AV completa. ¿Ves la diferencia? Creo que lo veis bien entre el de tercer grado y el anterior, que era de segundo grado, tipo 2. 2-1. Bien. Estas pequeñas nociones de las arritmias, y a continuación pues vamos a pasar a las taquiarritmias supraventriculares. Bien, entonces las taquiarritmias supraventriculares, pues hay una clasificación, ¿de acuerdo?, que está sacada de la revista Española de Cardiología. Es el doctor Almendral, que es un arritmólogo conocido aquí en Madrid, y la clasificación me pareció tan sencilla que la sigo manteniendo. Y bueno, y la referencia del artículo está aquí, que es libre, y es un artículo que está muy muy bien, por si le queréis echar un vistazo. Entonces divide a las taquiarritmias en supra y en ventriculares. Lo que nos ocupa hoy son las supraventriculares. Y las clasifica dependiendo de si el tejido auricular es necesario, lo llama taquiarritmias auriculares, o bien el nodo AV es necesario y los llamamos las taquicardias de la unión AV. Estas auriculares pues son la conocida fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular. Y dentro de las taquicardias de la unión AV, estas que se llaman intranodales, pues podemos tener la taquicardia reentrante nodal y una taquicardia con participación de la vía accesoria, que estas serían las taquicardias que se producen en casos de Wolff-Parkinson-White, y justo estas no las vamos a en los apuntes, ¿de acuerdo? Estas no las estudiamos la taquicardia reentrante nodal común y no común. Vale. Bien, empezamos con la fibrilación auricular. Yo creo que la fibrilación auricular no se le escapa a nadie. Los intervalos RR son totalmente irregulares. Hay ausencia de ondas P. Las ondas pequeñas irregulares que se denominan ondas F de fibrilación. Y la conducción AV es variable, con una respuesta ventricular variable, con esos intervalos RR variables. Por lo tanto, es una arritmia completa auricular y ventricular. Y se caracteriza porque el QRS es de morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Es decir, que si un paciente está en ritmo sinusal y tiene un QRS estrecho, si cae en fibrilación auricular, pues el QRS estrecho será estrecho.
Mientras que si ese paciente está en ritmo sinusal y tiene un bloqueo de rama izquierda, pues si cae en FA, pues el complejo QRS mantiene la anchura del bloqueo de rama izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, pues tenemos aquí un ejemplo de una arritmia de fibrilación auricular, que como podemos observar, los intervalos RR son irregulares y bueno, está un poquito tirando a rápida. Sabéis que normalmente en las personas, cuanto más sano tengan su sistema de conducción, pues cuando caen en FA van más rápidos y entonces se notan las pulsaciones y es el motivo de que vayan a urgencias. Y normalmente, bueno, pues hay que poner algo para frenarles. Pero en las personas ancianas que tienen más deteriorado el sistema de conducción, pues a veces caen en FA y no lo notan porque es una FA lenta que no necesita medicación bradicardizante. Y entonces a veces pasa desapercibidas y se encuentran en un electrorutinario del médico de atención primaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues la fibrilación auricular, bueno, porque la verdad es que financian muchos de los participantes como vosotros en el curso y como estamos hablando de la fibrilación auricular, pues bueno, quería hacer mención a recordad que cuando hay una fibrilación auricular, casi todos los pacientes tienen que estar anticoagulados con Sintrom, que para eso, ahora hablamos el inciso, para eso seguimos una escala que se llama CHADS-VASc. Y si es mayor de 1, ya ponemos Sintrom, aunque en las últimas guías también ponía igual a 1, pero mayor de 1 siempre Sintrom, que es un anticoagulante y que ahora, desde hace ya unos cuantos años, hay otros anticoagulantes que se llaman NACO, que realmente son los nuevos anticoagulantes y que ya hay que quitarles la N, porque ya no son tan nuevos. Entonces, estos anticoagulantes orales, el primero fue el Dabigatran, que es Pradaxa, el segundo fue Rivaroxaban, que es Arelto, tercero fue Apixaban, el Iquis, y el último que ha salido es el Edoxaban o Lisiana. Son, en general, tan eficaces como el Sintrom y algunos de ellos más seguros incluso, tan eficaces, o sea, que no por estar estos nuevos anticoagulantes, cuando te preguntan la gente, pues son igual de eficaces del Sintrom, que lleva muchísimo, 100 años, no sé cuánto lleva. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tienen, lo que sí que tienen, porque la eficacia y la seguridad la han demostrado, es un problema de precio. Entonces, por lo menos en la Comunidad de Madrid se tienen que, bueno, creo que en casi todas las comunidades se tienen que sellar por el inspector de sanidad y en algunos sitios pues son más o menos, pues se abre más la mano o no, dependiendo de las comunidades. Pero no están a la los criterios que siguen, bueno, pues no sellan a todo el mundo. Como ya sabéis y seguro que tenéis experiencia con esto. Y bueno, he querido poner también esta medicación antihipertensiva porque los pacientes que caen en fibrilación auricular, la mayoría de ellos no tienen por qué tener ninguna patología orgánica, ni tener una estenosis mitral, ni otra valvulopatía. A veces simplemente son hipertensos y en la hipertensión en pacientes crónicamente hipertensos, pues es muy frecuente la fibrilación auricular. Esto es lo que os estaba diciendo, que esta es la valoración del riesgo de ictus en la fibrilación auricular, que esta es la escala que llamamos CHADS-VASc y que se le va otorgando un punto, insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular un punto, hipertensión arterial otro punto, la edad más o igual de 75 años 2 puntos, la diabetes 1, el ictus o evento embólico 2 puntos, enfermedad vascular, la edad entre 65 y 74 y el sexo femenino. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la utilización de los nuevos anticoagulantes. En principio, los nuevos anticoagulantes solo se pueden utilizar en fibrilación auricular no valvular. O sea que si un paciente ya tiene de entrada una estenosis mitral o tiene una prótesis, cualquier tipo de prótesis mitral, aórtica, cualquier
tipo, ya esos tienen que ir siempre con síntron. Pero en estas fibrilaciones auriculares, pues esas que aparecen en la hipertensión, que no está asociado a válvula, pues es cuando pueden tener nuevos anticoagulantes. Ahí se dice si el CHA+2 es 0, no hay que poner nada, ni antiplaquetarios ni anticoagulantes. Si está en 1, es lo que estábamos considerando, que ahora ya se está incluso considerar los anticoagulantes. Y si por supuesto es 2 o mayor de 2, pues siempre hay que utilizar pues bien el sintrón o bien los nuevos anticoagulantes. Y en aquellos pacientes que tienen mucho riesgo de hemorragia y no se puede utilizar ni unos ni otros, pues recientemente, 2 años para acá, se está lo que se llama cerrando la orejuela con dispositivos, que la orejuela es una parte de la aurícula izquierda donde se remansa la sangre, digamos, y da lugar a formación de trombos ahí, pues se está cerrando mediante cateterismo y mediante sistemas de cierre en la orejuela izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, pues quizá me he parado, esto es un curso de electros, pero es verdad que en algunos momentos pues habéis echado en falta pues un poco más de tratamiento de las patologías y demás, pero realmente es un curso. Es que la fibrilación auricular sabéis que os toca a todos, o bien en urgencias, o bien una detección del médico de empresa en un paciente que pueda encontrarse casualmente, el cardiólogo, el internista, o sea, y esto pues lo tenemos que saber por lo menos, si no es manejar del todo, pero sí que saber todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Sabéis que cuando un paciente llega a la urgencia, si no tenemos constancia de que la fibrilación auricular es de menos de 24 horas, no se puede revertir, ¿vale? No se puede revertir. Otra cosa es decir, entonces no se pueden poner fármacos con idea de revertir, porque puede tener un ACV, vamos, una embolia. Otra cosa es que cuando a veces frenamos, decimos, bueno, pues ha caído en FA, te llama, no sabemos cuándo ha caído, y frenamos, se pone odigosina, o se ponen antagonistas del calcio, se puede dar betabloqueantes. Una cosa es que al frenar, pues ella solo pase a ritmo sinusal, pero nosotros no, digamos que no lo hemos hecho con intención. Lo digo de cara, bueno, pues a efectos legales, ¿no? Que si no sabemos cuándo ha caído en FA y le pones amiodarona y llevaba el señor 72 horas con la FA y revierte, y tiene una embolia, pues ha sido una falta nuestra. Bueno, pues nada, dicho esto, que un poco más, pues ya pasamos a otra arritmia que es el flúter auricular, que el flúter auricular es rítmico, generalmente con el QRS pone estrecho, pero el QRS que tenga de base el paciente, y que normalmente se produce por una macro reentrada en la aurícula, que se llama. Y normalmente, estamos viendo aquí el corazón de frente, está la aurícula derecha. El flúter típico es una macro reentrada en la aurícula derecha en sentido antihorario. Esto. Y esto es el 90% del flúter que vemos y el que sabemos distinguir y que llamamos las ondas de flúter. Y luego tenemos un flúter auricular que es típico pero es no común y otro que es atípico. Entonces, el típico no común es también macro reentrada en la aurícula derecha, pero en sentido horario, y el flúter auricular atípico es una en la aurícula izquierda. Que yo me he dado cuenta, por ejemplo, por mi compañero los arritmólogos, que prácticamente está la definición de esto es un flúter típico y luego el otro lo llaman pues este es atípico o no común, pero no hacen esta distinción porque, bueno, efectivamente, hasta que no se hiciera el estudio, pues tampoco a veces se sabe dónde se produce ¿vale? El estudio electrofisiológico. Entonces veo que algunas veces dicen, es atípico, es no común, y como que no quieren señalar ni uno. Ejemplos. El típico común con las ondas F negativas en 2,3 AVF y estos son los dientes de sierra que todos conocemos. El típico, pero no común, que también se produce macro reentrada en la aurícula derecha, pero en sentido horario. Entonces, también parece que lo queremos distinguir, parece que nos suena flúter, al ver este electro nos suena a que puede ser un flúter, y la onda F en el otro electro era negativa en cara inferior y aquí la F es positiva en pared inferior.
Entonces sería auricular típico, no común. Y luego ya tenemos el auricular atípico, que sería este, en el que antes había un concepto que ahora se ha desechado, que es el fibriloflúter, que nos parecía así, bueno, la verdad es que lo hemos desechado, pero os lo estoy contando, porque es verdad que era como, bueno, lo veo arrítmico, pero las ondas F me parecen de flúter, porque son más grandes, entonces lo llamamos fibriloflúter. Bueno, pues estos son los flúter auricular atípico. Y pues unas veces, dependiendo de cómo conduzcan, sí que hay una cierta regularidad. ¿Veis cómo no es lo igual que una FA? Porque veis que aquí, pues dependiendo si conduce 3 o 4, pues hay una cierta, digamos, regularidad entre los QRS, que no es tan irregulares como la fibrilación auricular. Así, en sentido práctico, pues podemos distinguir, este es el flúter de toda la vida, el flúter típico, y cuando vemos, pues este no es típico, cuando vemos que no es exactamente pues de las características que tiene el típico. Y en principio, pues también nos pasaría igual que con la fibrilación auricular. Yo esto también lo anticoagularía, yo esto no lo revertiría. Ahí no lo revertiría si no sabes cuándo ha empezado. Y luego, bueno, mi experiencia me dice también que normalmente los flúters son muy difíciles de quitar con fármacos. Entonces, yo si veo un paciente como estos, pues a lo mejor le tengo anticoagulado, se puede, por ejemplo, ingresar a hacer un eco transesofágico, comprobar que no hay trombos y en ese caso sí se puede cardiovertir, ¿vale? O sea, una cardioversión eléctrica precedida de un eco transesofágico siempre, para comprobar que no hay trombos. O bien otra actitud que hago yo, pues es anticoagularle durante un mes o mes y pico bien anticoagulado y luego dar una cardioversión electiva, si es que quiero quitar el flúter, porque el flúter así con fármacos es difícil de quitar. Y luego, bueno, pues otra opción pues es hacer un estudio, ya mandarlo al arritmólogo para hacer un estudio electrofisiológico para ablación del flúter. Bueno, este es otro flúter auricular atípico y la verdad es que este pues yo realmente lo pongo porque lo pone en un libro, lo he sacado de un libro, pero yo esto sí que no sabría lo que es, diría, pues una fibrilación auricular, la verdad, no sé. Así viéndolo, pues tampoco sabría lo que es. Y sí que hay, bueno, hay un pequeño tip, un pequeño consejo, una pequeña, bueno, pues cosa así un poco curiosa, es que si en estos flúter atípicos, pues si miramos en V1, vemos como unas pequeñas onditas que van a 300 y que se ven en V1 y que tienen su regularidad y esto nos hace pensar sobre todo en que esto es un flúter y no es una fibrilación auricular. ¿Veis? Mirando en V1. Si ahora llegáis a vuestros puestos de trabajo, tenéis a lo mejor electros por ahí, pues intentar mirar a ver si en algunos de estos se ve esto en V1, ¿vale? Bien. Seguimos, hemos estudiado la fibrilación, hemos estudiado el flúter y ahora ya seguimos con la taquicardia auricular. Y esta también se origina en el músculo auricular y no precisa del nódulo auriculoventricular. Entonces, las ondas P también están bien definidas, con frecuencias entre 100 y 240. Por supuesto que tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal, que suelen estar más cerca del QRS siguiente que del previo, que esto es lo que se llama intervalo PR menor que RP, y que el QRS es estrecho. Bueno, a veces distinguir una taquicardia supraventricular en la que participa el nodo auriculoventricular, que sería el intranodal, o en las que no participa, que serían las auriculares, es muy difícil solo con el electro. Y lo que sí sabemos es que las maniobras vagales o la administración de adenosina intravenosa lo que quitan son taquicardias intranodales y sin embargo no interrumpirían las taquicardias auriculares. ¿De acuerdo? Entonces a veces pues la adenosina es como la prueba del algodón. Le ponemos la adenosina y si
y si se abre y vemos ondas P, lo mismo que podría ser en el flúter de antes que vendríamos ondas F, pues se abre pero no se quita, es más auricular, y si se quita, es una taquicardia supraventricular intranodal. Bien, las taquicardias auriculares son extremadamente difíciles, digamos, de etiquetar, ¿vale? Casi sería para un electrofisiólogo. Es decir, nosotros nos puede venir un paciente a la urgencia, vemos que tiene una taquicardia que no es sinusal, que es regular y no sabemos bien si es auricular o si es intranodal, por ejemplo. Podemos poner la adenosina, ¿vale? Lo vemos, pero ya etiquetar esa taquicardia auricular es difícil. Este es un esquema bastante sencillo, que por eso, bueno, dentro de lo que he encontrado es bastante sencillo. Es un algoritmo donde te dice dónde está el foco de esa taquicardia auricular. Es decir, una taquicardia auricular no sale la P del nodal, sale el foco que está en la aurícula, pero ese foco pues, puede estar también en la aurícula derecha o en el trazo de salida del ventrículo derecho, o puede estar dentro de la aurícula en la parte alta o en la parte inferior, en la parte de la aurícula derecha superior o en la parte inferior. Y entonces esto se va haciendo con este algoritmo que yo, por supuesto, no pido ni aprenderse de memoria, ni además creo que es útil aprenderlo, sino que vosotros, por ejemplo, después, si lleváis la chuleta y os encantan los electros, os cogéis el electro y tranquilamente en el despacho, pues decís, a ver, en AVL, en este electro, la P es negativa. Bueno, pues si no es negativa, es más frecuente que ese foco auricular esté en la aurícula derecha. Y si la P en AVL es negativa, pues sí que es más frecuente que ese foco auricular esté en la aurícula izquierda. Y por ejemplo, para que se entienda, el nodo sinusal, ¿dónde está? El nodo sinusal está en la parte superior de la aurícula derecha. Bueno, pues si ahí cerquita del nodo sinusal hubiera un foco auricular, pues casi mantiene como la misma morfología de las P's del ritmo sinusal. Entonces, en 2, 3 y AVF, las ondas P son positivas. Digamos que es porque está cerquita del nodo sinusal, entonces la morfología de las P's en el electro pues va a ser parecida a la sinusal. Vale, pero bueno, esto en realidad pues es meramente un poco pues científico, bueno, y pues con carácter un poco pues ya más elevado, que sabéis que esto pues muy seguramente a los arritmólogos, que es lo que pasa con, por ejemplo, dentro de los cardiólogos, el que es arritmólogo le encanta esto y antes de hacer el estudio, pues mirando el electro, pues ya sabe dónde está el foco de la arritmia, ¿vale? O sea que incluso para cardiólogos como yo, cardiólogos clínicos, esto también hasta me sobrepasa. O sea que nada, que no os preocupe este tema tampoco, ¿vale? Que siempre va a haber alguien que lo va a dominar, pues porque tiene que dominarlo. Bien, por ejemplo, esto es lo que decía. Pues aquí veo que esto yo sé que es una taquicardia, ¿vale? Y no es sinusal. Es una taquicardia, está haciendo a 150, es muy rítmica, pero las P's, o sea, delante del QRS no puedo distinguir P's sinusales. Y es lo que os decía antes. Entonces, y esto ahora, pues, ¿qué es? Auricular, es del nodo, o sea, intranodal. Pues si la duda está está en la urgencia, pues podemos poner adenosina. Esto yo ya sé que es auricular, entonces no se va a quitar con adenosina. Y también os iba a decir el truquito, porque también en esta auricular pues suele haber 2 P's por aquí, una conduce y otra no, y también esto se suele ver en V1. ¿Vale? Bien, aquí, por ejemplo, es una taquicardia auricular con conducción 2, 1. Entonces, aquí hay una P que conduce y otra P por aquí dentro que no conduce.
Y alguien me ha dicho, ojo, pero ¿y entonces esto por qué no es sinusal? ¿Puedo verlo? Y yo decir, bueno, pues fijaros lo que os he dicho antes, las P's sinusales no son negativas nunca en AVL. Las únicas P's negativas están en AVR. Vale, entonces esto pues sería una taquicardia auricular. Quizá donde mejor se ve mirar es aquí, en esta tira de AVF, donde se ven las dos P's. Vale. Bien. Bueno, y yo creo que más frecuente que las taquicardias auriculares son las intranodales, que se quitan con adenosina, que aparecen en gente joven, que te aparecen en la urgencia, que te dicen que van a 200 y que normalmente, bueno, son benignas y sabéis que hasta hace poco se recomendaban también maniobras vagales. No se recomienda ahora la de apretarse los globos oculares, que hace 40 años pues se decía, usted apriétese los ojos porque es una maniobra vagal, pero que puede dar lugar al desprendimiento de retina y ya no se hace. Entonces lo que puede hacer la persona que sepa que tiene este tipo de taquicardias es, bueno, hacerse un masaje del seno. ¿Vale? Nosotros tampoco en la urgencia sabéis que hay que hacer masaje del seno carotidio auscultando previamente, no siendo que tenga en la carótida una placa y creemos un ACV, ¿vale? Entonces, dentro de estas taquicardias de la unión tenemos la intranodal y luego tenemos la de reentrada V, que son las que digo con participación de la vía accesoria, ¿vale? Que esto sería la preexcitación. Vale, entonces dentro de la intranodal, pues es porque el nodo AV vías, una vía y otra vía rápida. Y la forma más habitual es la forma común en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. Entonces, es como si dijéramos que el impulso se produce a este nivel del ritmo nodal. Entonces, del nodo auriculoventricular, aquí del nodo, ¿vale? Entonces, como se produce aquí, pues la activación de los ventrículos y la activación de las aurículas, pues es prácticamente simultánea, por lo que la P, pues no se ve o provoca una deformidad en el QRS, que hace que se diferencie del QRS del ritmo sinusal. Es decir, si la taquicardia se está produciendo aquí, pues los ventrículos de las aurículas se despolarizan casi a la vez y entonces la onda P, pues muchas veces cae dentro del QRS y provoca una deformidad. De acuerdo, vamos a seguir. Entonces, esto sería la taquicardia reentrante nodal, que es la taquicardia supraventricular más frecuente. 75% de las series, que también se llama intranodal, reentrada de la unión AV, reciprocante de la unión, que suele ser a favor de las mujeres y lo que hemos dicho, que baja por la vía lenta, sube por la rápida y es la nodal común. Pero si fuera que baja por la rápida y sube por la lenta, es una taquicardia reentrada nodal no común, atípica, rápida en lenta, en que el impulso baja por la vía rápida y sube por la lenta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, este es el caso más típico. Ojo, que siempre lo más frecuente es lo que más vamos a ver. De oír también como murmullo así generalizado, la taquicardia reentrante nodal no común, que, bueno, pues este es un ejemplo de este tipo de taquicardia. Entonces, esta es la que se llama DRP largo, os lo voy a explicar porque es muy bonita. También se produce a nivel del nodo auriculoventricular, pero bajando por la vía rápida y subiendo por la lenta. Y entonces, esta P que vemos aquí no es una P que preceda a este QRS, sino que esta P es la que acompaña a este QRS que hay aquí. Es decir, que cuando hay una despolarización
de las aurículas y de los ventrículos, como es esta que os digo de rápida lenta, pues se despolariza el ventrículo y la P es una P retrógrada que queda más alejada de este QRS y más cerca del previo, pero no acompaña al previo, sino que es la retrógrada de este QRS. Esto, si lo oís luego más despacio, pues veréis que tiene su explicación y que es hasta precioso, ¿no? Entonces aquí aparecen estas P's, que son unas P's que veis aquí que son negativas, pero que, como os he dicho, no son P's anterógradas de aquí, sino retrógradas de aquí. Y esta es la típica taquicardia de RP largo. Las más frecuentes son la nodal común de RP corto y estas son pues a veces muy escasas, ¿no? Que a lo mejor no veis nunca ninguna en la vida. Yo he visto 3 o 4, o sea que, pero bueno, que este electro es muy bonito. Bien, pues en teoría, tenemos aquí también otro lo que se llama el ritmo acelerado de la unión, que se produce, es un ritmo que se produce en el nodo también auriculoventricular y por eso las P's también son retrógradas, pero están muy cerquita del QRS. Los complejos QRS ser anchos, ¿vale? Porque es un ritmo más bajo. Y esto es el efecto de la adenosina durante una taquicardia supraventricular. Cuando la taquicardia es un flúter, como en este, que es bastante difícil de distinguir si esto que es una taquicardia rítmica. Bueno, pues si le hemos puesto adenosina y se ven las ondas de flúter y luego vuelve a caer, pues esta no sería nodal, ¿vale? La adenosina quita solo las intranodales. Y esta, por ejemplo, en este caso le hemos puesto adenosina y entonces pues hay una pausa y aparece ya el ritmo sinusal. Vale, y finalmente esta es la última diapositiva. Esta es la última diapositiva que es un poco el abordaje de cómo etiquetar esa taquicardia supraventricular o taquicardia de QRS estrecho. Entonces, es muy fácil, ¿eh? Es mucho más fácil de todo lo que he estado contando. Si la taquicardia es regular, no. Pues ¿cuáles son irregulares? Pues una fibrilación auricular, un flúter con conducción variable, una taquicardia auricular con conducción también variable, la famosa taquicardia auricular multifocal, que son focos en la aurícula, distintos focos en la aurícula, y regular, pues tenemos que preguntarnos, ¿las ondas P son visibles? Bueno, pues hay ondas P, en realidad aquí, cuando la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, es un flúter, no son ondas F de flúter. Y cuando hay la misma frecuencia auricular que ventricular, pues ya hay que analizar el intervalo ese que he dicho, el RP. Si es un intervalo, la mayoría de las veces es la taquicardia que hemos contado antes, que es la más frecuente, de PR corto, en el que la P está dentro de... O bien, si hay un RP largo, que es lo que os acabo de contar ahora cuando se ha cortado la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es una clasificación así, pues tirando a sencilla de este tipo de taquicardias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya con esto y con todos los contratiempos que ha habido, pero ahora la pondrá Javier enterita, ya luego se cuelga y la podéis volver a ver ya toda seguida. Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, podéis hacerlo a través de aquí, ahora si queréis, los que estéis conectados, o bien me lo podéis mandar por mensaje. Bueno, no sé si los que estáis conectados tenéis acceso al micrófono. También se puede escribir aquí, en este panel que podemos escribir. Así estoy yo, por si queréis hacer alguna pregunta.
Bueno, y si